había comentado un poco de lo que era la integral, para qué funcionaba. Me faltó explicar una pequeña aplicación que es la parte de los centros de masa, que es una aplicación que también se usa en las integrales. Y bueno, hoy antes de empezar a integrar, es importante conocer qué presaberes tengo que tener yo antes de empezar a integrar como tal. Entonces, bueno, el primer presaber es obviamente las derivadas, pero lo tocaremos en el siguiente video. Y hoy nos vamos a centrar en toda la parte algebraica, de cierto conocimiento aritmético que hay que tener para empezar a resolver las integrales. Estos son los conocimientos que mayoritariamente se van a usar durante todo el corte. Entonces, una de las cosas que vamos a usar bastante es que siempre que tengamos una función con un exponente en el denominador, o sea, que tenga una variable que tenga un exponente en el denominador, lo vamos a poder reescribir con ese exponente, pero con un signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? O ¿cómo sería mejor un ejemplo? Si tuviéramos 1 sobre x al cuadrado, esto lo puedo reescribir como x a la menos 2. Sí, o sea, de momento de que claro, vamos a hacer varios ejemplos como para que se pueda sobreentender. Si yo tuviera 5 sobre x, pues en este caso, esta x que está acá tiene un signo, y ese signo tiene un valor numérico el que está elevado. En este caso, pues como no aparece, se sobreentiende que ese valor numérico va a ser un 1. Es este que está acá. Entonces, por lo tanto, al momento de yo reescribir este signo que tengo acá, yo lo puedo reescribir como 5 por x elevado a la menos 1. Este 5 lo voy a dejar quieto porque simplemente es una constante que estamos utilizando a mi función, por decirlo de alguna manera. Entonces yo este 5 lo puedo dejar ahí sin ningún inconveniente. Esto sería pues como tal el primer conocimiento, que siempre que te tengas alguna variable que esté elevada a la algo en el denominador, siempre suben al numerador con signo negativo. Es algo que les va a facilitar muchísimos problemas. Entonces este sería el primer conocimiento. El segundo presaber que se usa bastante es que siempre y cuando ustedes tengan una función con alguna raíz, digamos que tengo la raíz b de x elevado a la a. En este caso, esta función yo la puedo reescribir de la siguiente forma, como x elevado a la a sobre b. Esto también aplica si tuviéramos la función, la raíz de x a la 3, la raíz cuarta de x a la 3. Esto que está acá lo vamos a poder reescribir como si esto fuera x a la 3 sobre 4. Si tuviéramos la mítica y conocida raíz de x, pues esta función que está acá yo la puedo reescribir como cuando yo tengo la raíz sin un signo, eso se sobreentiende que es una raíz cuadrada. ¿Qué es una raíz cuadrada? Que prácticamente es como si tuviera una raíz de base 2. Y en ese caso, cuando la x está solita, aquí sobreentendemos que el exponente que tiene la x va a ser simplemente el valor de 1. Por lo tanto, esta función va a ser x elevado a la 1 medio. Y si, un último ejemplo, tuviéramos, no sé, la raíz quinta de x a la 2, pues eso también sería a su vez x a la 2 quinto. Eso es simplemente un método de factorización, que ahí no hemos empezado como tal el tema de las integrales del cálculo 2. Simplemente estamos viendo casos que al momento de aplicarlos nos van a volver mucho más fácil el hecho de empezar a resolver integrales. Entonces, para poder continuar con el video, les mostraré otros dos presaberes importantes que tienen que saber antes de empezar a operar ciertos términos. Un presaber que tienen que saber es simplemente que por lo menos si yo tengo una función a más c dividida en un término b, eso que está acá yo lo podría reescribir como a sobre b más c sobre b, que está acá. Es decir, que prácticamente si estos números que están sumando tienen el denominador b, yo los puedo separar en dos términos iguales. Listo, continuando, si lo viéramos en un ejemplo un poco más gráfico, si yo tuviera x más 2 dividido en 3,
yo esto que está acá lo puedo separar como si fuera x tercios más 2 tercios. Eso que está acá es lo mismo que está acá, y a su vez son procedimientos y métodos que nos van a servir para empezar a operar ciertas integrales. ¿Sí? Y ya finalmente vamos a hacer ecuaciones que son potencia o una potencia, o simplemente cuando yo voy a empezar a simplificar factores. Si yo tuviera por lo menos acá x elevado a un número a, y esto a su vez elevado a un número b, esto va a ser igual a tener x de a multiplicado por b. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera x elevado, no sé, x al cuadrado elevado a la 3, esto va a ser lo mismo que tener x a la 2 por 3, que va a ser lo mismo que tener x elevado a la 6. ¿Por qué? Porque simplemente se multiplican los exponentes. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder si en este caso, en vez de multiplicar, se empiezan a dividir? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo x elevado a la a y lo divido en x elevado a la b? En este caso, aquí lo que va a suceder es que se van a restar los exponentes. Es decir, esto me va a quedar como x a la a dividir menos x a la b, discúlpeme. Entonces, eso ya de manera práctica, en un ejemplo, sería que yo tengo x a la 3 sobre x a la 1, por ejemplo. Esto va a ser como tener x a la 3 menos 1, que va a ser lo mismo que tener x a la 2. O lo que también es más llamado, que simplemente se van a simplificar los x. Acá una se me da con una y me queda que 3 menos 1 efectivamente es x elevado a la 2. Entonces, esto de manera resumida son los métodos que nos van a ayudar para empezar a resolver diferentes tipos de procedimientos. Aquí te lo voy a resumir. El primero es que yo tengo 1 sobre x, pues yo lo puedo escribir como x a la menos 1. Como x a la menos 1. Si yo tuviera raíz de x, esto lo puedo escribir como x a la 1 medio. Si yo tengo x más 5 sobre x, esto sería lo mismo que tener x sobre x más 5 sobre x, que esto finalmente, pues como acá tengo x a la 1 y acá también tengo x a la 1, pues a restar 1 menos 1 me da 0. Por lo tanto, esto simplifica y me va a quedar directamente que x elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, eso sería 1 más 5 sobre x. Y pues, de ahí,